A partir de ahora, hablaremos de ruido, la gran amenaza para la salud que nadie quiere escuchar, bajo la conducción de Herman Rojas y gran equipo. Saludamos a nuestra audiencia que nos escucha en diferentes países. Hoy en nuestro programa sobre los efectos del ruido en la salud tenemos el honor de contar con el doctor Carlos Augusto Echeverry Londoño, ingeniero químico de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría y doctorado en Ingeniería Ambiental de la Universidad de Antioquia, jefe del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad de Medellín y docente investigador del Grupo de Investigaciones y Mediciones Ambientales de la misma institución, y además es paracadémico del Ministerio de Educación Nacional, experto en comunicación atmosférica y ruido. Un gusto tenerlo con nosotros, doctor Echeverry. Hola, ¿cómo estás? Un placer estar acá en este programa. Muchas gracias, doctor. Bueno, doctor, hemos estado revisando sus estudios sobre los mapas de ruido en Medellín, las investigaciones que han hecho en las discotecas. Una pregunta puntual, doctor. Su estudio, en nuestra opinión, en la mía, marcó un hito al mostrar, por ejemplo, que el 59% de los locales superaban los 85 decibeles. Para quienes nos escuchan y no son ingenieros, ¿cómo saber, sin un medidor en mano, que el volumen de una discoteca ya está dañando nuestras células auditivas? Ese es un gran problema porque muchas veces el ruido se convierte en algo muy subjetivo. Entonces, si no hay un equipo para medir, es muy difícil. Sin embargo, hay muchas aplicaciones que se pueden bajar gratis por el celular y que te dan una idea más o menos de los niveles de ruido que puede haber en un lugar. Ok, se refiere, supongo, digamos, a las apps y a las aplicaciones. Correcto. ¿Cierto? Eso nos puede dar una idea. Sin embargo, en estos locales, generalmente uno no tiene que tener un aparato para poder medir el ruido porque uno se da cuenta que los niveles son exagerados. Y que normalmente cuando hay un exceso de volumen, uno tiene un reflejo del músculo estapedio que jala el tímpano y uno siente un poquitico de dolor. El umbral del dolor dicen que es alrededor de los 120 decibeles, pero hay gente que desde los 90 decibeles ya experimenta el umbral. Es como un rango de intensidades muy amplio. Correcto. Ahí va un poquito la subjetividad de la persona. O sea, no todas las personas responden al mismo, de la misma forma con un nivel de ruido específico. Sin embargo, sí tenemos un problema dentro de nuestra población, problemas de sordera y problemas de hipoacusia, hipoacusia que no es visible, o sea que la persona no lo siente porque pierde la capacidad de escuchar dentro de ciertos rangos de frecuencias que son útiles y necesarias para la conversación normal y que alteran la comunicación incluso en el trasfondo de un entorno ruidoso. Tenemos un 11% de hipoacusia diagnosticada y un porcentaje mucho mayor a ese ni siquiera asisten a una consulta para ver qué puede estar pasando. Usted analizó, doctor, los datos de exposición. Si un joven asiste a estos lugares, aunque sea solo 2 veces por semana, pregunta, en su opinión, si no la puede contestar, ¿el cuerpo alcanza a recuperarse o el daño por ruidos acumulativos, como si fuera una cuenta bancaria que nunca deja de crecer? A ver, hay dos tipos de síntomas. Uno que es a corto plazo, o sea, cuando uno se pone a niveles muy altos de ruido, entonces a corto plazo tú puedes recuperar la audición. ¿Listo? Porque tú quedas afectado, pero cuando es a largo plazo es un deterioro continuo que no tiene reversa. Es decir, el daño es acumulativo. Correcto. Sí, y eso sí nos consta, por ejemplo, en los estudios que tienen que ver con problemas cardiovasculares y efectos extraauditivos de ruido, que también es un efecto acumulativo, que es como la radiación, ¿no? Que conforme el tiempo avanza se van acumulando pequeñas microlesiones que con el tiempo generan enfermedad. Bueno, hombre, ¿tiene alguna pregunta puntual de pronto sobre las situaciones en Uruguay que se viven? Sí, el saludo para ustedes y toda la audiencia. Muchas gracias, Carlos, por estar aquí. Y felicito mucho su gestión, ¿no?, respecto a todo lo que ha estudiado y realizado, que estuve investigando un poquito. Así que el saludo desde acá.
En Uruguay siempre, y en todas partes del mundo, ¿no?, aparecen conceptos como que el ruido afecta según el lugar, si son tantas personas, que hay que acostumbrarse. Desde un punto de vista de la contaminación atmosférica, que me gustaría también que pueda definirlo un poco, ¿cómo es ese aspecto, no, respecto a cada situación, a cada distancia? Porque a veces hay parámetros que pueden generar confusión también. Bueno, el ruido, ¿sí?, tiene dos propiedades, la intensidad y la frecuencia. Entonces, cuando uno está expuesto a ruidos de baja frecuencia, son más nocivos que los de alta frecuencia. Perdón, los de alta frecuencia son más nocivos que los de baja frecuencia. ¿Listo? Entonces, ahí tiene que ver las propiedades del sonido, ¿sí? Pero también cuánto es mi exposición a un determinado nivel de ruido y cuál es la variabilidad individual de la persona para poder, digamos que, sobrellevar esa exposición. Bien. Y también considerando, siempre se habla un poco del tema de la aislación acústica, y a muchas veces a la gente lo que le molesta es sobre todo el sonido de los graves, ¿no? Ese sonido que retumba en las paredes, en las ventanas, que molesta tanto, ¿no? Desde un punto de vista de lo que ha estudiado y de la ingeniería ambiental, ¿cómo se podría mitigar eso de una forma correcta? Además de bajar el volumen, ¿no? Bueno, entonces hablemos de algunos aspectos técnicos. Hay una fuente de sonido, hay un medio de propagación y hay un receptor. Entonces, lo primero que se debe atacar es la fuente de sonido. Aislarlo en lo posible, ¿sí? Para eso hay muchos materiales acústicos para hacerlo, pero no siempre es posible, por ejemplo, aislar una fuente de ruido. Por ejemplo, si estamos viviendo al lado de una vía con alto flujo vehicular, es imposible aislar esa vía. Listo. Entonces ya teníamos que entrar a atacar la propagación, buscar medios que absorban el sonido, medios que reflejen el sonido para que al receptor no le llegue un nivel tan alto. Y en lo último que hay que pensar es en proteger al receptor. O sea, hay equipos para proteger al receptor, pero eso es en lo último que uno debería pensar. Bien, y esos materiales a veces se comenta de que son muy caros, de que es difícil hacer eso porque mucha gente no puede acceder económicamente a eso. ¿Qué hay tanto de mito y de verdad en ese tema? Pues la verdad es que la mayoría de los sistemas de insonorización son muy costosos. Bien, ¿y conocen materiales que puedan ser absorbentes y que ayuden respecto a los efectos del ruido? Sí, generalmente estamos hablando de fibra de vidrio, estamos hablando de lana mineral, pero hay otros muchos más materiales. Listo, esos son algunos cuantos. Bien. La gente muchas veces intenta reemplazar estos materiales con otros caseros, por ejemplo, las canastas de los huevos o con icopor, pero no es el mejor material absorbente. No es lo más recomendable. Y no además también, por lo que he visto, hay a veces lugares que hacen eventos musicales y demás, que colocan una especie de capa de vidrio, que muchas veces ha dicho que no ayuda mucho eso también, ¿no? O que colocan tierra. Ahí también en el tema del sonido hay mucho que ver con la física y la matemática, ¿no? Sí, lo que pasa es que uno debe tener dos tipos de materiales. Yo los llamo materiales duros, ¿sí? Y materiales blandos. Entonces, ¿qué hace el material duro como la tierra, como el hormigón? No deja pasar la onda sonora. Listo, la refleja. Y el material blando, ¿sí? El material absorbente lo que hace es absorber la energía sonora. Entonces uno tiene generalmente que trabajar combinando los dos materiales. O sea, si yo coloco solamente material absorbente, material blando, no me va a servir. Tiene que estar combinado con el material duro. ¿Armán? Sí, es decir, doctor Echeverri, que
por decir algo, para insonorizar una discoteca, tiene que haber una combinación tanto, digamos, sobre la superficie de materiales absorbentes, pero la pared tiene que ser lo suficientemente gruesa, si la entendí bien. No necesariamente gruesa, sino tener una densidad muy alta, sí, que se comporte rígidamente para que se pueda reflejar el sonido. Y encima de ese material duro, colocar material absorbente. Pero en una discoteca hay un problema, que uno tiene que dejar las puertas abiertas por seguridad del personal, o sea, cualquier incendio, cualquier tragedia que pueda ocurrir para que la gente pueda evacuar. Entonces tú tienes algún orificio en la pared o tenés una puerta abierta, una ventana abierta y el sonido se escapa por ahí. Entonces en una discoteca es muy complejo hacer un control de ruido. Quizá entonces lo mejor que se puede hacer en estos casos es simplemente pues ubicar en sectores especiales los bares y las discotecas y no dejarlos cerca de zonas residenciales, porque pues si es tan complicado técnicamente lograr el aislamiento acústico de un bar o de una discoteca, pues qué sentido tiene dejarlo de zonas residenciales. Eso pasa en España. Pues en España sí han insonorizado los bares y las discotecas, y efectivamente pues ellos han notado que de todas maneras pues dejan puertas abiertas, la gente sale, tiene que salir a fumar a la calle, siguen hablando y eso no soluciona del todo el problema. Correcto. Lo ideal es que este tipo de discotecas estén en zonas industriales, no en zonas residenciales. Pero ya tenemos un problema en este momento y pues también ese problema se ha debido precisamente al hecho de que incluso desde los años 70 ya se vienen conociendo los efectos extraauditivos de ruido en la salud. Ya la Organización Mundial de la Salud ha venido emitiendo unas definiciones y unos conceptos que conforme el tiempo avanza, en el año 99 y más recientemente en el 2022, hay una tendencia cada vez mayor a restringir la cantidad de decibeles a partir de la fuente de origen. Y pues dan unas recomendaciones basadas en aspectos culturales que cada país tendrá que irlo adaptando de acuerdo a sus aspectos culturales. Sin embargo, pues han pasado casi 40 años desde que la OMS empezó, más de 40 años desde que la OMS empezó a dar estas recomendaciones, y cuando hablamos de aspectos culturales, las recomendaciones que imparte la OMS, pues no está hablando de un tiempo de espera tan largo, sino de hacerlo mucho más rápido. Y tal es la situación que inclusive en Colombia con la resolución 0627 y el 8321 del Ministerio de Salud, la otra que es del Minambiente, digamos por cuestiones culturales dejaron un poco de margen por encima. ¿Y cuál es la condición que nosotros nos vemos y que tal vez usted lo detectó en el estudio? Es que inclusive con esos valores tan permisivos por encima de los límites que recomienda la OMS, ni siquiera se cumplen esos límites. Entonces, mi opinión es que, digamos, al dar ese margen mayor por cuestiones culturales, realmente lo que hemos, digamos, si son 65 decibeles lo normal, los 55 en la noche, 65 en el día, pues la gente dice, ay, bueno, pues paso 70 y no pasa nada. Entonces está dando, es un margen de permisividad mayor, y lo que estamos viendo hoy en día es que se mixtificaron los suelos y nos llenamos de bares y discotecas y la gente ni siquiera cumple con la resolución, con las resoluciones nacionales, y desde luego mucho menos con las resoluciones de la OMS, con las recomendaciones de la OMS que van encaminadas a prevenir los efectos en todas en todos los sistemas y órganos. ¿Qué propondría usted, doctor, para poder solucionar este problema debido a esta demora en la aplicación de políticas de salud pública? Un problema de salud pública, más que de convivencia. ¿Qué propone usted para poder solucionar este problema y este atraso que hemos visto que no nos ha permitido conseguir los objetivos y los estándares que se han logrado conseguir en los países más desarrollados? Pero mira, yo aquí discrepo un poquito de ese atraso, porque la Organización Mundial de la Salud solamente piensa en la salud de la población. Listo. Te dice, si tú estás expuesto a cierto nivel sonoro, tú puedes tener una afectación, pero lo está pensando solamente desde el punto de vista en la salud. Y cuando uno va a tomar decisiones a nivel de país, tiene que pensar en los aspectos culturales, en los aspectos económicos, o sea, tiene que tener más componentes para poder tomar una decisión. Incluso la Organización Mundial de la Salud dice, le recomienda a los países, revisen muy bien
estos niveles que nosotros estamos recomendando, porque son recomendados, ¿sí? Si se tienen aplicación en un país determinado, porque eso no es una regla tan sencilla de aplicar. Y muchas veces esos niveles de la OMS están por debajo de los niveles sonoros ambientales. Entonces, ellos hacen esa advertencia. Tomen con mucha precaución aplicar estos niveles como norma legislativa en un país determinado. Sí, doctor, no. Digamos, yo entiendo perfectamente que hay una serie de factores, digamos, tanto culturales, digamos, como económicos. Sin embargo, hay países como Francia e Inglaterra que han demostrado, digamos, si vamos a analizar el impacto económico únicamente, que han demostrado que la exposición a altos niveles de ruido, pues, genera sobrecostos a la salud, también impacta la economía. Lo que pasa es que es muy difícil cuantificar esos gastos. Pero por otro lado, digamos, con respecto a los factores culturales, ¿no cree usted, si es cierto, verdad, que la OMS se centra en los aspectos de la salud, que hay una jerarquía con respecto a los derechos relacionados con cada uno de esos aspectos? Por ejemplo, pues el derecho a la cultura, el derecho al ocio, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, pues es un derecho constitucional. Pero jerárquicamente, en cuestión de ponderación de derechos, no es jerárquicamente superior al derecho a la salud, que es quizá lo que se propone la OMS. Y en ese orden de ideas, pues hemos visto que hay países que han tenido que llegar hasta extremos más drásticos de poner en primer lugar la salud y pues al verse en dificultades para controlar este problema, pasan simplemente de las sanciones o de quitar la licencia de un establecimiento, como pasa en España, a las penas de prisión para que realmente se cumplan, poniendo precisamente el derecho a la salud por encima de todos los demás aspectos. Derecho a la libre empresa es un derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho, el derecho a la cultura, pero en comparación con el derecho a la salud hay una jerarquía que yo creo que no se puede negar, porque el derecho a la salud está en la cúspide, en la pirámide de toda esa jerarquía y de toda esa gama de derechos. ¿No le parece a usted? Sí, obviamente. Sí, el derecho a la salud es primordial. Pero muchos países se ven atados a hacer cumplir las normas. Por ejemplo, te voy a dar un caso aquí en Colombia. Supongamos, bueno, no hay ruido hasta que alguien se queje del ruido. ¿Correcto? Entonces yo me quejo ante la autoridad ambiental por ruido. Entonces, por ejemplo, aquí en Colombia pasa mucho que se empieza un proceso, hacen mediciones de ruido y entonces les dan un tiempo para que se puedan acoger a la legislación. Pero muchas veces salen de una forma mucho más fácil, cambian la razón social del negocio y tienen que volver a hacer un proceso porque ya no es la misma razón social que iban a penalizar, sino que ya es otra nueva. Entonces, eso se complica mucho. Y pues yo puedo, al interior del local, generar el nivel de ruido que sea, pues la gente paga para quedar sorda, eso es otro problema, pero con tal de que no se pase el ruido hacia afuera, al ambiente, no es un problema de que se pueda penalizar. Doctor Echeverri, cuando usted dice que cambia de razón social un establecimiento, ¿a qué tipo de cambio sobre la razón social se refiere? Por ejemplo, yo escribo aquí se llama Cámara de Comercio, yo escribo, mi negocio se llama XYZ. Listo, entonces la autoridad ambiental inicia un proceso legal contra el establecimiento XYZ. Y cuando ven que ya está avanzando ese proceso penal, que les van a meter una sanción o que les van a cerrar el establecimiento, van a la Cámara de Comercio y ya se llama el establecimiento ABC. Entonces ya tengo que empezar de nuevo el proceso. Así están dilatando muchas cosas aquí en Colombia. Pero bajo ese orden de ideas, digamos, la Cámara de Comercio debería ser un poco más rigurosa y darse cuenta que si esa es una irregularidad que se viene presentando, entonces antes de permitir que se cambie la razón social de un establecimiento, de un negocio, mirar si ese establecimiento o negocio tiene una sanción en curso
y congelar ese cambio de razón social precisamente para que pueda ser efectiva la norma y darse cumplimiento. Ahí también hay ceguera por parte. Perdón. Ahí hay un inconveniente, que por ejemplo la Secretaría de Gobierno funciona desligada de la Secretaría de Ambiente. Listo, entonces son organismos que cada uno actúa por su parte, pero no conversan entre ellos para tomar decisiones. Ese sería lo ideal, que se hablaran entre ellos. Bueno, y con la ley contra el ruido tengo entendido que ya hay más elementos para poder coordinar entre los diferentes sectores este tipo de cosas, y usted piensa que con la ley que tenemos en este momento, la 2450 del año pasado, ya es posible lograr que todos estos sectores puedan articular para evitar estas irregularidades. Yo digo que esa ley no, pues, o sea, es más los bombos y platillos con que la lanzaron que lo que se aplica en realidad. Listo, para mí el papel puede con todo. Entonces, para mí, por el momento, esa ley está muerta. Bueno, pues yo pienso que también esto parte de la iniciativa, ¿no? Aquí vemos, digamos, varios aspectos. Yo creo que aquí hay primero que todo adquirir conciencia con respecto a este problema, porque pues no es un asunto tan sencillo, pero hay como, digamos, como una mesa de tres patas: academia, gobierno y comerciantes. ¿Quién tiene hoy la responsabilidad más grande para que ciudades como Medellín dejen de ser ciudades ruidosas y pasen a ser una ciudad sonora? Si hay tres patas de esa mesa para que esto funcione. Definitivamente tiene que ser las tres partes actuando. O sea, yo no solamente puedo legislar, imponer multas y sanciones. Yo también tengo que educar a la gente. Tengo que concientizar a la gente. Y los comerciantes deberían ser más estratégicos. Ellos mismos controlarse. Es que si yo me controlo el ruido, sí, voy a poder funcionar sin ningún problema, sin ningún proceso pendiente. Me explico. La mayoría de estos establecimientos comerciales abiertos al público escogen unos equipos de sonido grandísimos. Yo puedo poner equipos más pequeños, más discretos en todo el local y tener un mejor confort acústico. Pero no, ellos quieren, como es gente que no fue asesorada por ingenieros de sonido y cosas así, entonces ellos creen que el equipo más grande es el mejor, el que tenga más bajos es el mejor. Entonces ellos mismos se entierran el puñal porque no colaboran. Ellos deberían controlarse. Bueno, doctor Echeverry, creo que la experiencia en otros países como España o países como Suiza tuvieron un tiempo bastante prudente para hacer pedagogía, pero definitivamente pues este es un problema que es complejo. Creo que inclusive para el año 2022 ya en la Unión Europea se había establecido como meta llevar a cabo una serie de medidas para evitar la propagación del ruido proveniente de fuentes como tráfico aéreo, vehicular y ferroviario, sonido industrial, y les quedaba faltando el ruido de ocio, que tiene menos investigaciones, pero la forma en la que lograron países como Suiza o España, que está en este proceso, lograr un control absoluto de este tipo de medidas y que fueran aplicadas fue precisamente a través de la sanción. Es decir, fue necesaria la pedagogía y tratar de cambiar la cultura, pero finalmente el garrote fue indispensable para que las medidas fueran efectivas. En Suiza a la gente le da miedo tener un perro porque lo multan si llega a ladrar. Bueno, lo que pasa es que ahí están involucrados muchos aspectos. Una cosa es lo cultural. Y, por ejemplo, no es lo mismo ustedes allá en Uruguay que nosotros aquí en Colombia. Aquí muchas de nuestras actividades las hacemos al aire libre. Nosotros ponemos música fuera de la casa. Entonces tenemos otra cultura, otro tipo de cultura que es mucho más difícil de controlar. Listo. En los europeos se cuidan mucho de hacer ruido, ¿sí?
pero porque también tienen, primero, algo cultural, algo de pedagogía, pero también las sanciones de la comunidad, por ejemplo, de Madrid o cosas así por el estilo. Entonces, yo si quiero controlar el ruido tengo que trabajar en muchos aspectos, no solamente en la parte regulatoria. Bueno, de En acuerdo, la doctor. educación, y si yo quiero controlar el ruido es muy costoso. De las cosas más difíciles de controlar es el ruido. Por ejemplo, aquí Es, la norma en Colombia dice que ir el ruido del tráfico vehicular, pero no lo puedo someter a sanción. ¿Por qué no lo puedo someter a sanción? Porque yo no le puedo quitar el derecho de movilidad a la gente. Entonces, ¿para qué voy a claro. medir el ruido de los vehículos si yo no puedo tomar decisiones al respecto? Y en eso estamos de acuerdo, doctor, porque en Colombia parece que las quedas provienen de otra parte. De todas maneras, pues vamos a tener una segunda parte para profundizar en algunos temas. Doctor, agradecemos profundamente su presencia, sus valiosos aportes en este tema que es tan relevante para nuestra comunidad. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias. Hasta luego. Ha finalizado Ruido. Hasta una próxima edición.